Hola, hola, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que anden bien. Am, avisos, avisos, avisos. El primero y el más importante para quienes aspiran a entrar a la carrera, de, entrar a la UNAM por el sistema abierto. Ya salió la convocatoria el día de ayer. Tienen 3 días para registrarse. Este concurso va enfocado a las 22 carreras que ofrece la UNAM en sistema abierto y a distancia. La mayoría de área 3, que es ciencias sociales, y área 4 de humanidades. Si es que no se me ilusionen, no es general. Si están pensando en entrar a esa modalidad, más allá del registro, pues les tengo buenas noticias. El examen es el mismo que en escolarizado, no varía nada, son los mismos contenidos, las mismas guías, pero sí les voy a aconsejar que sean muy conscientes del tipo de perfil que exige el estudiar en modalidad abierta, porque no favorece a todos, requiere habilidades especiales y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? La virtud, por así decirlo, es que son menos aciertos que en escolarizado, ¿sale? Tienen sus pros y sus contras, pero quienes tengan en planes eso, pues ya salió, tienen hasta el miércoles para registrarse y pagar, ya saben, todo este cotorreo, y lean bien sus instructivos y lo que hice la convocatoria. Bueno, eso me lleva a invitarlas a una plática que voy a dar a las 4 de la tarde, que bueno, quienes ya me acompañaron en el taller de técnicas de estudio, más o menos saben un poquito de lo que voy a hablar, pero quienes no, básicamente va a ser un desmenuzamiento de lo que es el examen, cómo está estructurado, qué carreras son para cada quien. No es una charla que voy a dar pensando en ustedes, porque bueno, eso es algo que ya habíamos tocado. Me parece que aquí la mayoría estuvo en la primera charla, pero bueno, esto es para la gente que se integró a un grupo de WhatsApp que estoy ahí gestionando, en donde circulo material y todo eso. Bueno, ese material también se los he compartido a ustedes. Y, en fin, vamos a ver también lo que son la orientación de cómo estudiar, que reitero, esto es algo que ya es de su conocimiento, diferencia entre modalidad abierta y sistema escolarizado, y por supuesto que es un espacio también para atender dudas y preguntas, viernes a las 4 de la tarde, vía Zoom. Están también invitadas si por ahí hay algo que les surgió o tienen eh, algo que ver con el examen, bueno, pueden hacerlo en ese espacio o en su defecto, pues ya saben, ¿no? Mi número. Mandarme un WhatsApp y lo vamos comentando y con todo gusto se les da esa orientación, ¿vale? Otro aviso que les voy a comentar es que vamos a entrar a la tercera parte de lo que es el curso de Historia Universal. Calculo que quedan más o menos unas 4 clases, quizás 5, para concluir el temario de esta asignatura. Y bueno, hay 2 cosas que me gustaría resolver con ustedes. La primera de ellas es que tengo planeado hacer un examen general de Historia Universal. Es un examen que más o menos pretende ser exigente para que ustedes estén habituadas a cualquier tipo de emergencia y que no se les dificulte el examen real, que en realidad es bastante sencillo. Yo creo que más bien el pruébate es más complicado. Es un examen que pretendo que ustedes no solamente lo asuman como una medición de contenidos, sino también de cómo se están enfrentando al examen, ¿va? Tampoco no te me espantes, Jimena, es un nivel entre seco y prepa, pero no consentidor, ¿vale? Así es que vayan repasando. Yo calculo que eso lo haríamos en unas 3 semanas y viene también la cuestión
Si desean que continuemos con lo que es Historia de México, ya saben que ahí me sujeto a la demanda que haya. El hecho de que ustedes ya hayan estado conmigo en un taller hace que la contribución sea menor, o sea, no pagarían lo que sería el monto usual, sino menos, o sea, el descuento va a ser significativo. Tampoco no crean que es como una oferta comercial de sí, tienes un 5% de descuento. No, la verdad es que saben que no es la finalidad de este tipo de proyectos, ¿no? Pero sí me gustaría que lo vayan barajeando, sobre todo para ver si sí se hace, digo, más allá de que yo busque nuevos alumnos. En ese sentido, prefiero cuidar bien la base, si alguien más se integra, que bien, si no, pues con los que tengo. Pero sí me gustaría que lo contemplaran por todo lo que involucra cursar conmigo una asignatura. O bueno, tener un curso de preparación. Como se habrán dado cuenta, mm, trato de darles la mejor atención posible. Trato de orientar las exposiciones a que realmente aprendan, no necesariamente a que memoricen. Si bien doy orientación de cómo estudiar, qué recursos ocupar, tampoco no es un curso consentidor que implica el no esfuerzo, que implica todo peladito a la boca, ¿vale? Y así como yo estoy poniendo en parte para eso, también, sobre todo en beneficio de ustedes, pues implica un compromiso, ¿sale? En cuanto a tiempo, en cuanto a organización, no solamente es asistir cada día, sino realizar las actividades, ya que si bien no tengo poder alguno sobre sus certificados de bachillerato o algo así, o sea, no los puedo tronar, digamos que esto es de chocolate, sí hay una evaluación de por medio, que más que ser una cuestión de calificación o de castigo, es una especie de brújula para que vaya orientando su formación. ¿Sale? Y esto implica, reitero, que ustedes le pongan candela tanto a venir a la clase, como participar, como en casa estudiar, y pues eso es organización de tiempo, ¿vale? Y no es muy también recurrente saturarse de información y saturarse de actividades, ¿no? Entonces ahí les voy a pedir también que lo prioricen. Váyanlo pensando, no es una decisión que se toma al vapor, váyanlo pensando y en las últimas sesiones ya me dirán si desean continuar, pausamos el proyecto y deciden, pues no sé, atender otras prioridades que ahorita tengan. Por ejemplo, aligerar la carga en el bachillerato, quienes ya estén por ahí incluso trabajando, tratar de estabilizarse. El punto es hacer bien las cosas, ¿vale? Si quieren que sigamos en el barco, adelante. Yo a Historia de México, para llevármela tranquila, sin saturarlos, darles actividades y demás, yo calculo que son entre 14 y 20 horas. Historia Universal, como se habrán dado cuenta, es un poco más tardado por la lista de contenidos que hay. La verdad es que está un tanto brutal. Más los temas que yo incorporé en tenor de que tengan realmente buenas bases y sepan por qué se dio el asunto, ¿no? Historia de México va a ser un poquito más cortito. Yo calculo que como a mediados de octubre estaríamos cayendo, finalizando historia universal y bueno, en la tercera, cuarta semana de octubre, en plenas festividades de Halloween, vayamos iniciando. Son unas de 4 a 6 semanas más o menos, entonces yo calculo que acabaríamos por ahí de principios de diciembre. No me voy tampoco tan acelerado, incluso hasta podríamos reducir a un solo día. No hay tanta presión porque hasta donde sé, no tengo gente que vaya a hacer el examen de noviembre de este año. Si es así, tuviera un poquito más de urgencia y lo planearía de forma distinta, pero hasta el momento no. Entonces también no es tan puntilloso el asunto. Incluso podríamos vernos una vez por semana y arrancarnos. ¿Sale? El que yo haya hecho en
vez por semana, Historia Universal, reitero, es porque es más amplio el programa y porque originalmente pensé que iba a tener gente que iba a sistema abierto. ¿Sale? No fue así, entonces podemos bajarle un poco más al acelerador e incluso platicar. Sí, nos vamos un día a la semana con Historia de México y habilitamos el otro día para geografía o para cualquier otra cosa que ustedes necesiten. ¿Sale? De mi parte, yo sigo ofreciendo mis martes y miércoles de 8 a 10 de la noche para su preparación. ¿Ok? Entonces, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, hoy era el día de entregar retos y nada más una persona me hizo el favor, o bueno, atendió el compromiso de compartirlos, de enviármelos. Muchas gracias. Los demás, porfa, necesito ahí que también le metan compromiso. Aunque tengan aquí al mejor de los profesores, el mejor de los cursos, con la mejor planeación, con el mejor material, shalala, 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 si no hay compromisos del otro lado, difícilmente podemos lograr esa meta. ¿Sale? Entonces hay que amarrar. Yo entiendo que no es sencillo, en su momento yo lo viví, pero pues es parte de tomar la decisión consciente de hacer este tipo de pues responsabilidades, ¿no? De querer acceder a la universidad. Entonces, porfa, eh, tienen esta semana la entrega de la unidad 3. Bueno, de hecho, mañana es la fecha límite. Les dije hoy, pero me siento magnánimo. Mañana. Y la próxima, las de la unidad 4, por favor. Y ya esta semana también voy a empezar a preparar las actividades y los desafíos de la unidad 5, que abarcaría lo que es colonialismo hasta periodo entre guerras. Yo creo que ahí lo vamos a matar, ¿sale? Así es que todavía hay un colchoncito de una semana más. Ya saben que las actividades se entregan a partir de la semana en que concluye esos temas, 15 días, ¿vale? Así es que vayan ahí también calendarizando. ¿Qué otra cosa más les iba a comentar? Bueno, también en estos días voy a nutrir esa carpeta de bibliografía complementaria. Por ahí encontré unas buenas opciones. Es importante que lean. Aunque hay varios recursos para poder aprender este rollo, podcast, videos de YouTube y bueno, lo que ustedes manden y ordenen, es indispensable que practiquen su lectura. Piensen el examen al que se van a enfrentar y la lectura juega un papel clave. Y ahí sí, Jimena, pues va también para ti ese tip. De hecho, tienen mucho en común el examen de licenciatura que el de Comipems. Es más, yo me atrevo a decir que está más cañón el de Comipems porque ahí les piden razonamiento verbal, razonamiento matemático. El programa de geografía es un poquito más complicado, el de historia también. Así que bueno, gran parte de los consejos que les estoy compartiendo a tus compañeras de LIC, también tú los puedes aprovechar. ¿Sale? Entiendo que está complicado el business y que también a tus 15 es difícil, pero pues, organizando salen las cosas. Salen más, hasta van a tener tiempos para grabar TikToks, subir redes sociales, salir con los amigos. Bueno, todavía no lo hagan, seguimos en pandemia. Pero, en fin, la organización, la disciplina y la constancia es lo que va a evitar que esto se vuelva saturante y pesado. Se los digo porque yo en un primer momento no la apliqué y bueno, se me vino el mundo y no la pasé tan bien. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda respecto a lo que les acabo de comentar? Se vale también que me indiquen, no llevamos muy rápido, no vamos, mejor que te propongo que hagamos esto o el otro. ¿Vale?
es parte también de esa proactividad e iniciativa que yo busco en ustedes. El hecho de que yo les esté apoyando y guiando en mi historia no quiere decir que tenga la verdad absoluta y que sea infalible. ¿Sale? Al final, pues son necesidades académicas las que hay que subsanar y nadie mejor que ustedes. Entonces aprovechen que está este espacio en el que pueden tomar la palabra. ¿Vale? No tengan miedo. Siéntanse con la confianza de inclusive hasta enriquecer el curso, ¿no? Que eso a mí me daría muchísimo gusto. También yo aprendo de ustedes. Bien, algo que quieran decir, comentar. Tengo la cara de malo, de feo, pero solamente es la cara. En realidad soy un pan de Dios. Ok, Jimena, muy bien. Susana, Carla, en especial, Vamos bien, profe. ok. Bueno, en general me preocupan todas. Digo todas porque no tengo alumnos. Y en especial ustedes, porque es donde tengo certeza que van a carreras de alta demanda. Bueno, Carla, medicina. Susana, recuérdame a qué licenciatura vas. Me habías comentado que sería 2. Psicología. Psicología, bueno, un poco más relajado que el caso de Carla, pero aún así es un desafío. Vas escolarizado, supongo. Sí. Ok, estamos hablando que ahí nos están exigiendo de 105 aciertos para arriba. En promedio, recuerden además que estamos jugando contra otro factor. No son aciertos estables, sino que van subiendo o bajando dependiendo de la competencia, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerse buzas y en general creo que se merecen capitalizar pues toda esta inversión de tiempo, de esfuerzo y hasta de dinero, ¿no? No necesariamente me están pagando a mí, pero el pagar el internet y todo eso, y a mí me interesaría mucho que concreten sus metas. Así es que, porfa, díganme en su momento qué requieren, cómo vamos, para ir también haciendo los ajustes pertinentes y que realmente aprendan. Digo, no puedo comprometerme con las demás materias, tampoco no soy el avatar, o sea, estoy pelón, pero no soy el avatar. Imagínense qué chingón sería que además diera química, matemáticas, ¿no? Eso lo hacen los profes de primaria y pues, la verdad, yo no llego a tanto. Es más, ustedes me tendrían que enseñar biología, química y mate. Pero sí, por lo menos lo que me corresponde, en donde me especialicé, quiero dejarles buenas bases. Y en su caso es sumar, 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 sumar. Aunque eso no implica que renuncien a la parte estratégica. Eso también ayuda mucho. Ok, Jimena, tú tranquila, tú en un año tienes ese show, pero si adelantas a tener buenas bases, no hay ningún problema. Allanas el camino y nada más es ir ajustando las cosas, repasando, incluso hasta haríamos el milagro de recuperar varias cosas que debiste de haber aprendido en el pasado y que debieras de aprender en el presente, pero tristemente también estamos enfrentando una crisis educativa tremenda. Así es que no descuides tu formación. Aunque más relajado tu caso, no te duermas en tus laureles, ¿ok? Yo creo que tú tienes muy, muy, muy buenas tablas, como dirían mis amigos de España, para poder librarlo. Y en proporción, pues también te enfrentas a un buen desafío, porque entrar a la UNAM o al Poli por el Comipens tampoco no es tan sencillo. Tablas, Vienen muchas lecturas. Si le doy el consejo a mi compañera, vienen muchas lecturas de comprensión. Yo me acuerdo que en mi examen venía, o sea, te viene una lectura, un ejercicio de uh-huh. matemáticas y después te vienen como otras 20 lecturas de comprensión seguidas, pero así seguidas. Entonces sí es mucho leer. Creo que es lo que más viene. Y si dominas esa parte de la lectura de aquí para el real, para cuando llegues a la etapa de tus compañeras, transición a la universidad, e incluso en la universidad, no vas a tener tantas broncas como muchos de nosotros. Yo a pesar de que, de que soy una persona que le gusta leer desde muy chavito,
el no habituarme a otros tipos de lectura también hizo que ya llegando a la uni, híjole, me costara un poquito de trabajo, ¿vale? Entonces, sí es el momento de ajustarte, como bien dijo Carla, de generar estrategias para que en primera el examen de Comipems no sea tan complicado, que ahora que por lo comentó Carla, pues es un poquito más difícil que el de la UNAM. El de la UNAM nada más es una lectura y vámonos. No es tan desafiante en ese sentido. En tu caso, pues sí, es comprensión lectora, además es razonamiento verbal, es razonamiento matemático, más el resto de las materias. ¿Vale? Pero creo que sí puedes. Y hace referencia a tablas porque son bases, cimientos. Por eso la expresión que ocupan mucho los colegas de allá de España. ¿Vale? Bien, para... Ah, Carla. Carla fue la que ahí te compartió esa experiencia. Tenta, 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 tenta. Bueno, para ya no hacerla tanto de emoción, ¿qué les parece si vamos entrando a los temas de hoy? Que son muy padres, son muy padres. Vamos a tratar de llevar la dinámica de la clase tranquila, pero al mismo tiempo enfocada en comprender estos temas. Am, También si nos da un poquito de chance al final, pues vamos platicando acerca de los desafíos. Quienes ya lo hicieron, pues que me cuenten cómo les fue. Si sí fueron desafíos o nada más atarle con el dedo, como dicen con los políticos, y ver qué se puede hacer, ¿no? Yo también necesito retroalimentarme mucho de ustedes para poder enfocar el curso hacia el desarrollo de esos contenidos y de esas habilidades. Bien, entonces, vamos a entrar a lo que es el imperialismo europeo, que como recordarán, pues es uno de los tantos resultados y de los cambios que trajo consigo la revolución industrial. Vamos a situarnos en el siglo XIX, ¿sale? Particularmente en lo que correspondería la segunda etapa de la revolución industrial. Si bien este proceso empezó desde antes, más o menos desde la década de los 20 del siglo XIX, va a verse con mayor notoriedad hacia la última etapa del siglo XIX, ¿vale? Y esto se debe a la transformación económica que van a experimentar algunos países de Europa Occidental, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos, Prusia, que ya vimos que después se convierte en Alemania, e Italia, ¿no? Entre otros. Además de ellos, Estados Unidos y Japón. Esos cambios en el ámbito económico pues va a implicar nuevas necesidades y una de ellas, aquí hay que ir de la mano en cómo va desarrollándose el capitalismo como modo de producción, pues implica expandir mercados, es decir, lugares en donde se exportan los productos. Además de ello, también implica explotar tanto recursos naturales como recursos humanos. Acuérdense que aquí también está teniendo su impronta los movimientos obreros, entonces ya no empieza a ser tan fácil tener una mano de obra barata, que sí la sigue habiendo, pero no tanto. Y pues eso requiere irse a otros lugares, ¿no? Entonces, aprovechando las ventajas que deja la revolución industrial, muchos de estos países van a terminar repartiéndose hacia África e interviniendo en América Latina. Esa es otra explicación del por qué estamos de la fregada. ¿Vale? Ahora, todo esto que va a traer como resultado es una historia muy triste. Tráiganse sus pañuelos, sus Kleenex. Pues en general, además de la contaminación, va a haber vínculos de dependencia de estos territorios hacia Europa Central. Perdón, hacia Europa Occidental. ¿Sale? Ah, bueno, ahí tuve un pequeño error ahí
de redacción. Al ratito lo corrijo. Y en definitiva, pues lo que vamos a hacer hoy es justamente entrarle al panorama de este proceso. ¿Sale? Para ello, lo que busco es que ustedes identifiquen las características principales de lo que es el imperialismo europeo. ¿Sale? Como ya les he citado antes, hay que vincularlo con el desarrollo de este modelo económico, el mentado capitalismo, que ustedes recordarán, les dije que esto es como que el capitalismo es como una especie de Pokémon o como Freezer, va teniendo ahí una pokevolución, entonces estamos en la segunda fase, que es el capitalismo industrial, y por supuesto que también vamos a em, jalar esas con las consecuencias que tuvo este proceso con el desarrollo histórico de África, Asia y América Latina. ¿Sale? Ahora, además de esto, vamos a enganchar este tema con el que vamos a ver en la segunda parte de la clase, la Primera Guerra Mundial. Sobre todo considerando que esta repartición y esta competencia van a llegar a un límite que va a impulsar la rivalidad que ya empezaba a hacer sombra en algunas potencias europeas. Ustedes recordarán por ahí el caso de Francia con Alemania, bueno, de Inglaterra a Francia con Alemania, más adelante por ahí el Imperio Austriaco con Rusia. Entonces, si nos ponemos buzos caperuzos, la repartición colonial de buena parte del mundo va a hacer que estos al final choquen en la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Dudas respecto a lo que vamos a hacer ahorita? No, ninguna. Bien, Todo bien. todos. Perfecto. Jimena, ¿vamos bien? Ok, pues vamos a empezar, como diría la Silvia Pinal, con esta triste historia. Vamos a ponernos un poco reflexivos y sensibles. Lean con atención esta frase que les puse, que menciona, más bien que la dijo el ministro francés de Relaciones Exteriores allá por 1901, y díganme qué les hace pensar. Léanla con atención. Cuando estén listas, ahí cuéntenme, ¿qué les evoca? ¿Qué les mueve? Pues escríbanme. Voy a estar ahí al pendiente del chat. A ver, chicas.
No, no tanto, fíjate, no, no te me confundas. No te me confundas. No va por ahí. ¿Alguien más? Carla, Jimena. Sí, profe, bueno, le comentaba en el chat que yo siento que se refiere como, bueno, a mí lo que me causa como un dominio de poder en las tierras, como, o sea, como si fuéramos ganado, ¿no? Que lo puedo adiestrrar a mi conveniencia para que sea como mi territorio. Exacto, y tristemente, pues es una forma de pensar que se mantiene en la actualidad. Tan solo vean lo que publica este mentado partido político español, el Vox, por ejemplo, y bueno, es algo que también incluso esta gente de aquí de México llega a compartir y habla justo de una superioridad, de cosificar al otro. De hecho, con esa frase pudiéramos sintetizar lo que es el imperialismo europeo. Aprovecharme del otro, reducirlo a una cosa para mi propio beneficio económico. Y también aquí estamos viendo un aire de superioridad que bien mencionaste, ¿no? Si no alcancé a ver tu participación en el chat, ya lo vi, de una disculpa. Pero sí, justamente es eso. Y eso con sus distancias es algo que, por ejemplo, lo vamos a ver con Hitler, lo tienen las multinacionales, ahí en geografía, y llega a verse esto como parte de los problemas políticos actuales. Em, de manera alternativa, por ejemplo, en fechas más recientes, es lo que ha dirigido la conducta de Europa, de los Estados Unidos, hacia problemáticas como la de Venezuela, por ejemplo, el rollo de Colombia también. Bueno, un montonal de guerras civiles que hay en Asia, en África. Esta cuestión de yo soy más y como yo soy más te voy a enseñar a cómo hacer las cosas, porque mi visión del mundo es la única que cuenta, es la única válida. Y tú lo que sabes me viene valiendo un reverendo cacahuate, ¿va? Así es que bueno, pues este tema es algo duro, a decir verdad, pero pues también nos lleva a recordar que pues nuestra visión de cómo es el mundo, de cómo es la vida, de cómo hacer las cosas no es la única, que hay otras más y que más bien deberíamos de favorecer un diálogo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, chicas que van a carreras de área 2, eso es una idea que también está muy presente entre la gente de esa rama del saber, ¿no? Digo, en general, tristemente es parte del ego universitario, ¿no? También decir, jaja, como yo tengo un título, pues, sé hacer las cosas y lo que tú no conoces, pues en realidad vale madres, ¿no? Cuando no siempre es así. Pero en carreras como ingeniería, como medicina, por toda la reputación que trae consigo, el nivel de exigencia, competitividad
de perfeccionismo y pues también el ego, ojalá que por ahí no caigan en ese lado oscuro, pues está presente. No sé si han tenido la oportunidad de conocer gente de esa área profesional y ojo, no estoy hablando mal de ellas. Por supuesto que no, tengo amigos que son médicos, que son psicólogos y son unos amores de persona, pero tristemente como que forma parte de la ideología de su formación, más en la Facultad de Medicina, ¿eh? Entonces ahí se los dejo de tarea. Bien, ahora, a todo esto, ¿cómo podríamos definir qué es el imperialismo europeo? Un poco para ir conectando lo que leímos hace unos momentos y lo comentamos con el tema de la clase. Pues básicamente va a ser un proceso que va a estar vinculado con el desarrollo del capitalismo industrial y también con la necesidad de expandirse hacia otros lugares. ¿Sale? Recuerde que las condiciones que llevan a esta expansión es la explotación de recursos naturales. Ya lo que hay en Europa no es suficiente para alimentar la industria. Recordemos que con los movimientos obreros tampoco ya no es tan fácil que hay una mano de obra barata. Y ustedes recordarán que entre menos se le pague a un trabajador, pues mayor va a ser la ganancia. Y por supuesto que esto también implica expandir mi mercado, es decir, el espacio en donde yo puedo circular mis mercancías. ¿Vale? Entonces, este proceso no va a ser vivido por todos, solamente aquellas naciones que van a tener estas condiciones son las que van a conectarse con esto. Gran Bretaña, que va a ser la gran representante de esto, Alemania, Francia y en menor medida Bélgica, Italia, Holanda, Japón, que es un caso muy interesante que está ocurriendo aquí. Lástima que no vamos a ver la revolución japonesa, es un tema bestial, porque fue una revolución que además es una modernización que se da de arriba hacia abajo. Ahí rompen la regla los japoneses. Bueno, los Estados Unidos también es un caso muy, muy significativo, ¿vale? Y bueno, ya por ahí también vemos que dentro de este concierto de naciones van a haber algunos que van a estar rezagados y que se van a quedar con las migajas del pastel. Leas el Imperio Ruso, que va a estar muy empotrado en una serie de instituciones tradicionales que ya no están a la altura de lo que está pasando en aquellos años. España es otro ejemplo. Todavía Portugal destaca más, ¿vale? Ahora es importante discernir, para evitar que ahí se los van a dar el examen, los conceptos. Si bien se ocupan como, a veces como sinónimos lo que es el imperialismo y el colonialismo, estamos hablando de diferentes categorías. Cuando hacemos referencia al imperialismo, estamos hablando de un sistema en el que la cultura, la política y la economía se organizan de tal modo que un país domina a otro. En cuanto al colonialismo, estamos hablando de una ocupación directa y esto implica tener presencia de tropas ahí, el asentamiento de población y la explotación de los recursos naturales de ese lugar. Esto también nos lleva a dos palabras que también son muy, muy, muy importantes de diferenciar. La metrópoli, cuando hablamos de metrópoli, estamos haciendo referencia al país que domina y las colonias son aquellos territorios que están directamente ligados a la metrópoli, que están sometidos. ¿Sale? ¿Comentarios? ¿Dudas hasta aquí? Vientos huracanados. Ahora, un poco para ir precisando cuáles son estas causas que van a dar pie al desarrollo del imperialismo,
pues tenemos que políticamente el hecho de dominar vastas regiones en otros continentes implica un prestigio político nacional. También hay que recordar que está muy en boga este famoso amor por la patria, que a veces es muy tóxico, el famoso nacionalismo. Y de hecho ese nacionalismo es lo que va a recalcar esta diferencia y estos aires de superioridad. Ahora, como ustedes recordarán en las sesiones anteriores, no todo está a la orden del día, no todo es amor y paz. Hay problemas internos muy gruesos en cada una de esas potencias. Los movimientos obreros lo evidencian. Entonces, el hecho de que la prensa, aquí ya estamos poniéndonos en una situación pues, más cercana a nuestra actualidad, hable de la Gran Bretaña es la dueña de casi todo el sur de África, pues implica la desviación a los problemas que hay adentro, implica una maquillada, ¿sale? Ahora, dentro de lo económico, pues ya les había dicho que se buscan nuevos mercados, el dominio de las materias primas, la exportación de los capitales. También con la revolución industrial tenemos una sobrepoblación, entonces una manera de alivianar ese problema social va a ser que la gente migre hacia las colonias. Por eso vemos güeritos en Australia, en Nueva Zelanda, en la India, en Sudáfrica, ¿vale? También ustedes recordarán que bajo la lógica capitalista, todo el tiempo se tiene que producir y consumir. Entonces llega un momento en el que el mercado nacional, es decir, el lugar en donde los bienes se intercambian en ese país, llega a un tope, se satura. Y entonces eso implica que tenemos que irnos hacia otros lados o minimizar el coste. Y ahí tenemos lo que es las crisis, ¿sale? En términos tecnológicos, recordarán que mejora la industria bélica, hay una revolución en los transportes, esto implica que se llega más lejos a un menor costo, a un menor tiempo, y pues eso por supuesto que hace que sea más fácil dominar X o Y territorio de Asia y África, y por supuesto que también aquí tenemos los avances sanitarios, la industria farmacéutica, la medicina, la higiene, todo eso pues va a hacer que el europeo sea más resistente a las enfermedades endémicas que hay en esos lugares. Pienso, por ejemplo, en aquellas regiones de climas tropicales como el cólera, la malaria, pues bueno, el hecho de tener por ahí ya la penicilina y otros medicamentos, que haya una evolución en el oficio de ser médico, pues conlleve a que la situación sea mucho, mucho más manejable. Que eso nos lleva a entender también por qué esto no se dio antes. Y en términos ideológicos, pues ya les había comentado, ¿no? La idea de una superioridad racial, de la civilización, de cómo yo estoy anclado en el progreso y tengo un desarrollo en X, Y, ramas industriales, yo te voy a enseñar a ti a cómo vivir. Y es más, te lo voy a imponer. Y ahí, por ejemplo, la religión va a jugar un papel de refuerzo, ya sean católicos, ya sean protestantes. Tristemente, la religión, los misioneros, van a ser ocupados como una vanguardia. No solamente va a haber un dominio político, económico, social, sino también cultural. Y eso a veces es mucho más violento que el imponer un gobernador o someterlos económicamente. Piensen, por ejemplo, no nos veamos tan lejos en la actualidad, las broncas por religión que hay en Chiapas. Se llegan a pelear entre comunidades indígenas por el hecho de tener una religión diferente. Pasa en la vida real, como dirían en TNT. ¿Salen? ¿Dudas respecto con esto? O sea que fue prácticamente como una mezcla y de ahí sale cada raza, ¿no? Más o menos, aunque aquí sí va a estar muy marcada la pureza racial. Y eso nos lleva a entender, por ejemplo, lo que ocurrió en Sudáfrica con el apartheid. Literal, si ustedes leen, y ahí tristemente las ciencias sociales también juegan un papel muy importante, el trabajo de médicos, antropólogos, respecto a las diferencias raciales,
ellos desde la ciencia incluso van a explicar esta inferioridad. Por ahí estuve buscando testimonios, pero no logré encontrarlos. Tengo que indagar más en los libros que tengo sobre racismo, pero básicamente así se las dejo. Habían médicos que explicaban que la gente que vivía entre lo que es la latitud 15 hacia abajo, es decir, climas tropicales y específicamente América, África y Asia, la gente por cuestiones biológicas era más tendiente al salvajismo, a la criminalidad y a la violencia, y que eran pocos reacios a gobernarse a sí mismos o a moderarse, cosa que no sucedía con la gente que vivía arriba de la latitud 15. Pues ya sabemos quiénes están ahí, ¿no? Europa, los Estados Unidos. Y es más, hasta llegaban a hacer mediciones de cráneos para explicar por qué en etnias de color eran más criminales. Y por consiguiente el trato no era de iguales. Incluso se llegaba a decir que eran subhumanos. La esclavitud, por ejemplo, no se suprime sino hasta 1869, pero la violencia hacia poblaciones no blancas se siguió teniendo en un nivel lamentable y se justificaba desde la ciencia, incluida la medicina. Es más, por ahí también los primeros pininos de la psicología como ciencia formal va a entrarle a ese quite. Y eso conllevaba a que se dieran hasta matanzas. Por ejemplo, casi no se toca, pero el rey Leopoldo I, que gobernaba Bélgica en aquellos años, Bélgica era dueña del Congo, que es una región de África Central, que es 5 veces más grande que el país chiquito, pues bueno, él aducía la superioridad racial y se justificaba en ello desde la ciencia para penalizar, incluso con la muerte bajo tortura, a aquellas comunidades que no producían lo suficiente. Me acuerdo que es el caucho, lo que en el Congo se explotaba. Entonces, habían comunidades que literal les llegaban a cortar las manos o los mataban porque no producían lo suficiente. Y para ellos no había ningún tipo de remordimiento, porque estaban con el salvaje. Es más, hasta le estaban haciendo un favor. Entonces, piensen todo las implicaciones que esto conlleva. Sí, Europa tiene una deuda enorme con el resto del mundo por eso. Y no fue algo que solamente sucedió en África, también sucedió en, en, en Asia, sobre todo en la parte del sureste, la India, por ejemplo. Y bueno, América Latina tristemente no se queda atrás. Países como los Estados Unidos o Argentina se justificaron a partir de este racismo para exterminar a sus comunidades originarias. En Argentina tenemos, por ejemplo, las guerras de conquista del desierto, en donde literal hasta llegaban a mostrar en museos y en circos a los sobrevivientes de las poblaciones indígenas. Los Estados Unidos, pues bueno, tenemos la popular conquista del salvaje oeste, nótense esa palabra, salvaje. Y acá en México, pues también con vergüenza digo que no cantamos mal las rancheras. No sé si sepan que en las películas había, sobre todo esto que trataba de vaqueros indígenas, había una costumbre en la que se pagaba un dinero por cada cuero cabelludo de indígena que se mataba. Muchos piensan que esa es una costumbre de origen estadounidense, pero no, nació aquí en México. El mismo gobierno durante el porfiriato llegaba a promover campañas de caza de poblaciones indígenas y literal les quitaban el cuero cabelludo y los vendían por 5 o 10 pesos o exhibían a los sobrevivientes del exterminio de apaches, cherokees, que eran comunidades que vivían aquí en el norte de México y los mostraban como si fueran parte de este folclore, parte del exótico. Así de crudo estaba esto. Y era cotidiano, era muy cotidiano. Vaya, hasta la gente se blanqueaba. De hecho, por eso me dejé así la barba y el bigote, para ponerme a tono. Lástima que no me alcanzó el presupuesto para hacer un cosplay y vestirme de frac. Pero esta forma
es de la época. Me agrada y no es por sentirme europeo. Era muy, muy común. Vaya, Porfirio Díaz hasta se blanqueaba la piel. Antes que Michael Jackson, fíjense. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vamos bien, profe. Ok. Vaya, hasta el mismo cuento de Tarzán. Ahora, básicamente, vamos a ir a ser más específicos. Las características van a ser las siguientes. Como ya les había comentado, se reparte casi toda África, las islas del Pacífico, lo que es Hawái y alrededores, y Asia. Incluso en grandes imperios que en su momento eran potencias mundiales para el siglo XIX, fueron reducidos a estados dependientes de Europa. China, por ejemplo. ¿Sale? Esto que implicó que la administración se diera en 4 tipos: colonias, que implicaban un dominio directo; el protectorado, que técnicamente sí reconocían que en el papel ese lugar era independiente, pero a todas luces la metrópoli era quien estaba al mando. Piensen, por ejemplo, en Egipto. En aquella época Egipto era más o menos así. Irán, por ejemplo, también. Lo quisieron hacer en México con el Segundo Imperio Mexicano, con Maxi y el apoyo francés. Ahora, el tercer punto son las factorías, que solamente era dominar un enclave pequeño, pero para poder preservar rutas comerciales. Hong Kong, por ejemplo, ahí es importante. Macao, que es una islita portuguesa, bueno, dominada por los portugueses hasta la fecha, que está entre la India y la península arábiga, en fin, otros más. Y tenemos los estados mancomunados, que a diferencia de los protectorados, es menos abierto el dominio. Sin embargo, las potencias europeas y los Estados Unidos tienen un cierto poder. China es el caso más claro. ¿Sale? Además de este tipo de administraciones, tenemos la generación de una división internacional del trabajo, que eso va a impedir el desarrollo pleno de esos territorios. O sea, eso genera un gran rezago. Por ejemplo, en el centro de África, en el sureste de Asia, se vinculaban extensas dimensiones de tierra para los monocultivos, que además eso genera pues un daño ambiental terrible. Aquí hay que involucrar la geografía, ¿no? Dependiendo de las zonas climáticas. Otro caso muy significativo en ese punto va a ser lo que le sucede a Centro y Sudamérica. En donde se da bien un producto, pues entonces, ¿sabes qué? Todo hacia eso. ¿Vale? O sea, siempre esa división internacional, esa dinámica económica va en función de las necesidades de la industria europea. Moraleja, el país tiene un retraso enorme. Y tristemente hasta la fecha se sigue manteniendo. Es algo que incluso ya traen al quite las multinacionales. ¿Sale? Además de esto, pues tenemos las migraciones, y todo esto va a favorecer los primeros aglomerados empresariales, que acá se van a llamar trust o cárteles. De hecho, de ahí viene esta categoría que hoy ocupamos para definir a determinados grupos de narcotráfico. Solamente que aquí en este caso son monopolios comerciales. Pongan el ejemplo de la United Fruit Company en los Estados Unidos, que fue responsable de innumerables golpes de Estado en América Latina en el siglo XIX y XX. La Compañía de las Indias Occidentales, de las Indias Orientales. Y bueno, ya hasta el final, hasta magnates como Rockefeller, Vanderbilt, Ford van a estar por ahí metidos. ¿Sale? Así es que no crean que estos grandes empresarios tuvieron un crecimiento así tipo cuentos de hadas. Tristemente, el desarrollo industrial bajo las reglas del capitalismo involucra la explotación y hasta el exterminio del otro. ¿Sale?
¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Ok? Los demás. Todo bien, profe. Bien, entonces. Por cierto, si alguien por ahí ofrece un curso para hacer memes, díganme dónde me inscribo, ¿eh? Por ahí me salen unas ideas buenísimas. Ahora, ¿quiénes van a estar metidas en todo este meollo? Ya les había hablado del caso de Gran Bretaña, de Francia, el Imperio Alemán, Países Bajos, Portugal, bueno, también Italia, Japón, el Imperio Ruso y en menor medida España van a estar ahí. De hecho, España va a ser la decepción del siglo XIX. O sea que este es bastante tranquilo. Y nótese el tamaño de esos imperios. Vean el caso de Inglaterra. ¿Cuántas regiones no dominó en el siglo XIX y principios del XX? ¿Ya lo vieron? Digo, tampoco no se dejen engañar por el Imperio Ruso. Rusia se expande hacia Siberia, que es uno de los lugares más inhóspitos que hay en el mundo. O sea, vean, ¿quién se va a Siberia? Solamente Rusia. El desierto blanco, como le llaman. El pinche frío que hace. Ah, te decía Jimena que noten el tamaño del Imperio Británico en estas fechas. Para que lo puedan checar con un poquito más a detalle. Vean el caso de África. De hecho, una costumbre común de esa época era irse de safari, que era vacacionar estos lugares exóticos y cazar animales salvajes, leones, jirafas, elefantes, tigres, por mero deporte. Ujú, sí. Vean Asia, que es otro mapa bien bonito. Todavía más porque aquí les están platicando de algunos movimientos de resistencia que hubo. Ahora, esto va a involucrar una serie de conflictos que vamos a denominar guerras coloniales o guerras imperialistas. No están aquí todos, no encontré una mejor línea del tiempo y a mí me salen más piñatas, pero sí están los casos más destacados, la guerra del opio, que a veces llega a ser pregunta en el examen. El gobierno chino se enfrenta contra la Gran Bretaña por el dominio del opio. En aquella época era totalmente legal echarse su toque de opio, de hachís en las cafeterías y drogarse y volar. Freud era cocainómano, por ejemplo. En aquella época las drogas no estaban tan prohibidas y eran un comercio pero súper redituable. Por eso desarrolla la guerra del opio. Luego tenemos, bueno, en los 50 está por ahí la guerra de Crimea, que ya es como un antecedente de esta rivalidad que hay entre las potencias, Francia, Inglaterra y el Imperio Turco contra Rusia. Quieren frenar la expansión de Rusia hacia el oeste para evitar que haya un nuevo competidor comercial. Luego tenemos la guerra de los Boxers, pero antes está la rebelión de los cipayos. Los cipayos eran unidades militares inglesas integradas por indios, o sea, indios matando a otros indios, pero estos cipayos agarran el patín y se rebelan contra los británicos porque se percataron que para darle mantenimiento a sus rifles utilizaban aceite de vaca. Y la vaca es un animal súper sagrado
para los indios. Entonces, imagínense. Ya al final del siglo XIX tenemos la guerra hispano-estadounidense que va a impulsar el expansionismo norteamericano en detrimento de España. España pierde sus últimas colonias en América, Cuba se independiza, pero cae bajo la órbita de influencia de los Estados Unidos. Puerto Rico pues está a mitad de camino entre ser independiente y ser una colonia. No son los únicos territorios que tienen los gringos. Guam, Filipinas también. Y la cosa ahí no acaba. También tenemos la rebelión la guerra de los Boers en Sudáfrica, colonos holandeses contra británicos, que eso al triunfar le va a permitir a Inglaterra dominar todo Sudáfrica, a excepción de la parte de Alemania. Esa la integran cuando los vencen en la Primera Guerra Mundial, y al final también tenemos la rebelión de los Boxers en China. Y se les conoce así porque los chinos, o quienes generaron esa rebelión, eran tan nacionalistas que no ocupaban armas de fuego, sino que eh, favorecían más las armas tradicionales chinas, y que pues aún eso involucró que perdieron. ¿Vale? Ahora, las consecuencias pues son bastante obvias. Tenemos la destrucción de culturas y también etnocidios. Varias comunidades están al borde del exterminio, ya sea por enfermedades o por hechos de violencia. La rivalidad que comenzaban a tener las potencias europeas comienza a ser cada vez más grande. Aquí ya están estos roces que nos que evocaban la Primera Guerra Mundial, una generación de dependencia, ¿sale? Y el racismo. Chequen además lo que comentaba en este momento. Clemenceau, que era jefe de Estado de la Tercera República Francesa. ¿Sale? Hola, Sofía, ¿cómo estás? Saliendo del metro, pero bien. Ok. Busa caperuza con ese camino a casa, no te me distraigas mucho. Gracias. Vean lo que decía este güey, y era la mentalidad de muchos europeos de la época, ¿eh? Y que además se agarraban del chongo de esta cuestión de la civilización para tirarse miércoles entre sí. O sea, digamos que esto está ligado como a lo que comentaban. Y bueno, Clemenceau denunciaba eso, pero también los franceses hacían lo propio en el sudeste asiático, por ejemplo, en lo que hoy es Vietnam, en lo que es Argelia, Marruecos. Y bueno, 20 años antes de esa declaración, pues noten lo que intentó hacer Napoleón III con México, ¿no? Al apoyar el Imperio Maximiliano. Ahora, en contraste, para valorar, digamos, estos vencidos, las voy a invitar a que se lean la carta que un jefe Sioux a Seattle le va a enviar al jefe de los Estados Unidos. Noten el cambio de perspectiva. ¿Sale? Y toda esta riqueza cultural, pues bueno, se llegó a acabar como consecuencia del imperialismo.
Y por ahí les voy a compartir por WhatsApp un pequeño cuentito, no me acuerdo bien del autor, pero es una carta ficticia de un jefe indio imaginario recriminándole a Europa toda esta explotación que generaron. Como les decía, el personaje no es real, es ficticio, es un cuento, pero arroja muchas cosas. Cuando tengan chance, fíjenselo, vale mucho la pena leer. Perdón, oírlo. También se pueden conseguir la carta escrita. ¿Ya la acabaron de leer? Sí, profe, ya. Sí, como siempre. Bien, entonces, ahora vean, vean otro testimonio. Este señor, Franz Fanon, es muy llamativo porque fue un sociólogo, psiquiatra, antropólogo, psicólogo, esos brothers que tienen como 20,000 carreras. Algo así como Sophie, pero versión haitiana. Y él fue uno de los mayores activistas en la liberación de esos territorios. Tiene por ahí un libro que a mí me gustó muchísimo. Se, se los recomiendo que lo lean. Tal vez lo vuelva a citar cuando veamos descolonización de Asia y África. Se llama Los Condenados de la Tierra. Está bárbaro. ¿Sale? Y coincide con lo que nos deja la carta del jefe Sioux. Y eso pues nos pone a pensar lo que ahorita vivimos en la ciudad, ¿no? De cualquier área verde o edificio semi abandonado, en vez de darle un uso más social y más en beneficio colectivo, lo ocupan para hacer plazas comerciales, cines, cosas muy nice, que pues, no todos tienen acceso. Y que si bien ofrece oportunidades laborales, son con un salario de miseria. Eso le quita lo lindo a la ciudad. ¿Ya la tienen?
Muy bien. Pues con esto cerramos lo que es la parte del colonialismo europeo y pues vamos a los cocolazos. La Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Déjenme cambio la presentación. En ese inter, vayan al baño, vayan a estirarse un poquito. No me tardo más que 2 minutos. ¿Sale? No menos, como 5. Ah, sí son 2. Pues nos vamos a una de las partes más brutales y sangrientas del curso. ¿Sale? Para ir calentando motores, cuéntenme qué me saben de la Primera Guerra Mundial. Ahí las voy leyendo. Sí, se calentaron con la muerte del archiduque. Ah, no te preocupes. Francisco Fernando de Austria-Hungría. Tiene el mismo nombre de una banda de rock alternativo. Franz Ferdinand. Y en serio, fíjate que yo no se me ocurrió buscar memes al respecto. Ahí para la otra. Bueno, a manera de preámbulo, pues vamos a otra vez meternos en el contexto. Hay que situarnos en la mentalidad de la época. Voy a aludir mucho a eso. Con todo el avance desarrollado por la revolución industrial y el expansionismo colonial, híjole, los europeos van muy optimistas hacia el futuro. Otra vez, les sugiero que lean las novelas de Julio Verne. Ya hasta las están vendiendo en el puesto de periódico, pero también hay que entrarle aquí a que los europeos andaban muy gallitos por este nacionalismo extremo que estaba empezando a aparecer, sobre todo después de la década de los 70 del siglo XIX. Y eso, por supuesto, va a justificar que los gobiernos, que ellos son los que tenían el pique, no eran tanto las personas, pues los agarraran de bucle para que se pelearan. Es como si ahorita hicieran una campaña acá bien pro en los medios de comunicación y con los influencers para que nosotros odiáramos a los centroamericanos y nos dijeran, ah, si eres un verdadero mexicano, pues rechaza a un tico, rechaza a un venezolano, porque si esa gente viene a México va a aumentar el crimen y te va a quitar tu trabajo, que es más o menos un discurso como el que promovía Donald Trump, que qué miedo. O Bolsonaro, uno de esos tipejos.
cuando no es así, y a ciencia cierta México está igual de jodido que ellos. ¿Sale? Entonces imagínense, si nosotros nos los tomáramos muy, muy a pecho, por cualquier pretextito ya estuviéramos todos marchando hacia Guatemala, Nicaragua, Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia. Brasil no, porque es como que más nice. O Argentina, ¿no? Que también son muy nice. Esos países en donde son distintos a nosotros, ¿no? Es una mentalidad que ahorita pues, sonará muy, ay, profe, como que está siendo muy extremista, pero tristemente está volviendo a pasar y en los albores del siglo XX, pues era un pan de cada día. Les invito a que miren las fotos, los relatos de las cartas. No, hombre, o sea, si le querías mentar la madre a un alemán, dile que era como un francés. O sea, estaba muy cañón el asunto. Sale así, es que esa rivalidad va a ser añicos estos supuestos de vamos bien, somos lo mejor de la civilización. Y por supuesto generaría una crisis tan amplia que va a ser como esta cruda que uno se pone después de una borrachera así brutal. Literal, el mundo occidental y particularmente Europa se va a quedar en shock por todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Lo vamos a ver. Y nociones como libertad, progreso, razón, civilización, van a incluso ser cuestionados. Va a ser una crisis estructural, todos lados. No de a gratis por estas épocas, bueno, un poquito después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, las ciencias sociales se renuevan, como que perdieron el piso también. Las ciencias experimentales comienzan a desarrollar una cuestión más humana y eso, por ejemplo, lo vemos en psicología cuando viene Víctor Frank, Carl Rogers, esta cuestión del humanismo, la Health después, que es una crisis porque incluso hasta el mismo psicoanálisis estaba permeado de este rollo de superioridad. Me parece que en otras ciencias que aparentemente eran tan objetivas, no hubo esa repercusión. Le hace la química, le hace la biología, le hace incluso hasta la medicina. Pero estoy seguro que sí hubieron médicos, que sí hubieron químicos que dijeron, wow, wow, espérate, güey, o sea, ¿para qué desarrollamos el conocimiento? ¿Para jodernos al prójimo o para generar un bienestar? Creo que por ahí incluso en esas discusiones anduvo Albert Einstein, Marie Curie, por ejemplo. ¿Vale? No, o sea, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, va a generar un desmadre brutal, peor que una fiesta universitaria. Ya la vivirán, chicas, cuando estén en la uni. Y bueno, Sofi, que es un poquito de más edad, pues les platicará después cómo son esas pachangas. Vívanlas con responsabilidad. ¿Vale? Pero bueno, no todo es terror. Van a haber sucesos muy interesantes de empatía, de solidaridad. Ahí tienen La Navidad de 1914 y una película que yo les recomiendo que les puede ayudar un poquito a conectar, digamos, esos eventos de humanidad y de dignidad que hubieron en la Primera Guerra Mundial, pues está Caballo de Guerra. Ese está bien, bien padre. Afortunadamente la Primera Guerra Mundial tiene una buena referencia fílmica. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta segunda sección? Vamos a comprender de forma general el impacto que tuvo este conflicto. Y no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Por algo se llama Primera Guerra Mundial. Ahora, estas consecuencias las vamos a vincular con lo que sucedieron en los años inmediatos, el periodo entre guerras, ¿sale? Y por supuesto que la guerra dejó heridas abiertas que van a ser la semilla de un segundo conflicto mucho más violento, mucho más destructivo, ¿sale? Ahora, como buen historiador con ciertos principios utópicos e idealistas, y más porque así lo visualizo como profesor de historia, el tema de hoy va a ir también en exponer con crudeza las condiciones de este proceso para que ustedes, bueno, aquí no creo que sea tanto, en los chicos es un poco más representativo, pero bueno, no está de más, ustedes
se alejen de este romanticismo, idealismo que hay en torno a los actos de violencia de este calibre. Me refiero a las guerras, ¿no? Y que como lo asumimos tan lejano, pensamos que nada, no es así, es puro choro. O al contrario, lo vemos como algo heroico, ¿no? Algo que tristemente eh, los videojuegos incluso llegan a reforzar. Y por ahí no va la línea. Me parece que la historia aquí puede contribuir a generar primero un dolor por lo que enfrentaron personas como nosotros en ese momento, una empatía y por supuesto cambiar de chip, ¿no? O sea, si bien no vamos a solucionar los problemas del mundo, sí vamos a intentar en la medida de lo posible en nuestro presente mm, tratar de oponernos a ese tipo de circunstancias, hacer algo independientemente de lo que sean o lo que aspiren en su vida. ¿Vale? Aquí reitero, tenemos que darle una función práctica a la historia, si no, es letra muerta, no sirve mucho, ¿sale? Ahora, todo esto va a dejar tensiones políticas que en Europa del Este y en el Medio Oriente van a ser cada vez más grandes, de tal manera que algunos de esos conflictos están presentes en la actualidad. Fíjense el peso que tiene la Primera Guerra Mundial, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Vamos bien, profe. Ok. Y entonces, ahora, bueno, para ir asentando las cosas, vemos que las causas que van a desatar esa conflagración, pues están en la rivalidad entre las diferentes potencias europeas, que ya vimos que ahí tiene que ver el colonialismo europeo, pero también esto se va a incentivar con el nacionalismo extremo. ¿Sale? Ahora, en esas sociedades, el avance técnico dejado por la Segunda Guerra Mundial va a generar una situación de tranquilidad. Van a decir, ok, yo me voy a poner en la torre con mi vecino, pero tenemos armas tan avanzadas que no hay problema. En julio declaramos la guerra y para diciembre ya estamos de vuelta con la victoria. Esa situación de tranquilidad es lo que va a dejar la evolución de las armas. Sin embargo, lo que no se contemplaba es que así como en Gran Bretaña se tenía una ametralladora, se habían desarrollado el lanzallamas, tenemos los primeros carros blindados, otro tanto hicieron los alemanes y otro tanto hicieron los austrohúngaros y los franceses. Los turcos y los rusos no, están más atrasados. Sí, imagínense, eso va a llevar a que la guerra fuera mucho más grande, mucho más larga de lo que pareció, por supuesto, más destructiva. Sin embargo, bueno, ahí ya se notaba. Ahora hay que conocer los bandos. Básicamente los países que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial, que van a ser como 50, van a estar agrupados en dos facciones. No vamos a ver a los 50, imagínense. Uno de ellos es la Entente Cordiale, que se va a formar a partir de una alianza y tratados de amistad que Francia e Inglaterra van a hacer. Imagínense, eso es un milagro. Son dos países que durante mucho tiempo se agarraron del chongo. En contrapeso a Alemania. Alemania, acuérdense que se unifica en 1870, ya tiene un alto grado de desarrollo y viene muy gallito. Y eso teme a los ingleses y a los franceses. Por eso comienzan a llevarse bien. Obviamente, Alemania, al ver este acercamiento, dice, no, pues yo voy a jalarme con mi compa. Y entonces ahí tienen al Imperio Austrohúngaro haciéndole comparsa a los alemanes. Luego Rusia, que tiene broncas con el Imperio Turco, este va a ser la zona de conflicto, el detonante, la península de los Balcanes, pues se va a acercar a la Triple Entente, la Entente Cordial, ¿no? Originalmente Italia va a estar aquí, pero ya al principio de la guerra se pasa al Entente, y estos dos, Japón y los Estados Unidos, durante buena parte de la guerra van a estar en una cómoda neutralidad,
yo le llamaría hipócrita, pero en el 17 se suman el entente cordial. Entonces ya la situación está como que muy tensa, las amenazas afloraban y lo que lleva al desarrollo del conflicto es el hecho de que Austro-Hungría quiere dominar esta zona, cosa que también pretendía hacer los rusos. Entonces, pese a la advertencia, los austrohúngaros ocupan este territorio. Por supuesto que esto genera una tensión muy grande en la zona. Producto de esa tensión es el asesinato de Francisco Fernando, Franz Ferdinand para los cuates, un brother que fue heredero del imperio austrohúngaro y que viaja a esta zona para calmar las aguas. ¿Sale? No funcionó, al contrario lo mataron y ahí tienen el estallido de este relajito. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Sencillo, ¿no? Fueron entonces años seguidos, ¿verdad? ¿Mandé? El 14, fueron años seguidos. Primero del Sí. 14 al 16 y ya después al 17. No, este corrido, el 14 al 18. Ok. Pero la podemos dividir de manera general en dos grandes etapas. Hay algunos que plantean como división del 14 al 15 la guerra de movimientos, luego del 15 al 17 la guerra de trincheras, tienen el 17 como un año en el que cambian mucho las cosas y el final de la guerra en el 18. Eso también me lo he encontrado en varios libros de texto. Sin embargo, me parece que las podemos agrupar en dos grandes etapas, que están muy bien definidas. La guerra de movimientos, que va a ocurrir del 14 al 16, y la guerra de posiciones o trincheras, del 16 al 18. ¿Sale? Vamos viendo la primera etapa. La primera fase va a destacar por movimientos rápidos, grandes batallas. La estrategia de guerra por parte de los imperios centrales eran ataques fulminantes y firmes para desarticular al enemigo con el objetivo de acabar lo más pronto posible la guerra. Más allá de cuestiones ideológicas, Alemania, Austria-Hungría, Turquía, se saben que están en desventaja en comparación con Francia e Inglaterra por las colonias y los recursos que poseen. Entonces, una guerra corta, con ataques brutales, pero consistentes, dirían por ahí golpes de autoridad, implicaría que el enemigo no pudiera echar mano de todo este potencial. Por eso los alemanes van en vez de atacar directamente a Francia por la frontera que comparten, algo que esperaba el mando francés, resulta que van, destrozan a los belgas, literal, valieron belga, que eran una nación neutral, atraviesan Luxemburgo, que también se lo echan, Holanda se lo llegan a fregar, o sea, son países que militarmente no pueden resistir a los alemanes y sorprenden a los franceses. Estando a punto de tomar París, los galos van a recibir apoyo de los británicos, quienes envían un ejército que va a ser conocido como la Fuerza Expedicionaria, y logran detener a los alemanes en la batalla del Marne. Ahí se les acaba su racha, y desde ahí comienzan a empujarlos hacia la frontera alemana. Va a ser algo bestial, con muchos muertos, grandes batallas. Aquí se puede ver que la gente era optimista, porque les digo, pensaban que la guerra era muy sencilla. Vean el documental que les pasé por el grupo de chat, el del ruido y la furia. Está precioso ese material porque además está narrado en primera persona por un soldado francés. Aunque la producción es anglo, no es franco-española, tiene muy buenas referencias. ¿Sale? Cuanto puedan, chequenlo. Además está bastante ágil, no es para nada aburrido. Hasta van a llorar porque aparecen cosas muy reales. Bueno, después de ese periodo, la guerra va a comenzar a estancarse.
pero en medio de los balazos ocurre algo muy interesante. La Navidad de 1914, para que vean que no todo es agarrarse del chongo ni el delirio nacionalista. Y nótese que en situaciones extremas pueden generarse eventos de solidaridad. Eso por lo menos a mí me pone a pensar si realmente el ser humano es malo por naturaleza. ¿Vale? Entonces, este evento va a consistir en que en el 24 de diciembre de 1914, los soldados alemanes, franceses y británicos van a hacer una pausa a matarse entre sí. Y van a festejar juntos la Navidad, van a compartir e intercambiar cigarrillos, tarjetas, incluso hasta van a jugar fútbol, soccer. Lo interesante de esto y lo más relevante fue que no se desarrolló bajo la dirección de los oficiales y de los jefes militares, sino que fueron los soldados. Muchos de ellos pues, fueran civiles antes de la guerra, eran gente como ustedes y como yo, se dedicaban a un buen de cosas. Entonces el hecho de convivir con alguien que aparentemente era el enemigo, era odiado, que era diferente, pero que al final conllevaban a compartir una serie de cosas, implicó una empatía, implicó a que se pusieran a pensar, y bueno, ¿por qué nosotros estamos en esto? Realmente, ¿qué ganamos, no? ¿Qué ganamos por matar a otro güey como yo? ¿Sale? Y la cosa más bonita de la Navidad es que además de que pudieron enterrar a sus muertos, juegan un partido de fútbol. Este evento tiene un archivo fotográfico precioso, precioso. Pero al ver esas expresiones de confraternidad, los altos mandos de ambos ejércitos, o bueno, de esos tres ejércitos, son más rigurosos, no permiten que pudiera volver a suceder algo así. Y es más, hasta fusilan a aquellos sujetos que comienzan a cuestionar la razón de la guerra, que eso realmente no beneficia al país, sino solo a una élite. Sí se vuelven más rigurosos en este sentido. Como recomendación musical, hay un grupo que me encanta, israelí, que por cierto, su trabajo musical va en pos de generar una conciencia de paz, de no belicismo. Es muy interesante lo que hace Orphanet Land, se los recomiendo. Y bueno, ellos tienen una canción inspirada en este suceso, se llama Let the Truth to be Known, que tiene que ver con este conocimiento, esta confraternización. Está muy padre la rola, si les gustan un poco las voces guturales, tienen por ahí tintes, pero además con esos toques medio orientales que le ponen a su trabajo es fenomenal. Otro material que ustedes pueden revisar para esto es Sin Novedad en el Frente. Es un librito, una novela que fue escrita por un excombatiente alemán, también en contra de la guerra, y que por cierto fue perseguido por los nazis. Es un libro que ustedes pueden conseguir en 30 pesos. ¿Sale? Pero que también pueden ver por medio de películas. Denme un segundito, por favor.
Listo. Perdonen por la pequeña pausa. Vamos a continuar con el cambio. ¿Sale? Hay un cambio muy dramático. Las facciones, al tener un potencial militar similar, va a conllevar a que, además de las malas estrategias que están aplicando, que la guerra se estancara. ¿Sale? Y entonces aquí lo que van a hacer los altos mandos es una modificación. En vez de intentar tomar territorios y derivar en grandes batallas, lo que van a hacer es fortificar y proteger con trincheras los puntos que se obtuvieron. ¿Sale? Así es que esto incentivó una guerra de desgaste donde tristemente millones de vidas fueron sacrificadas sin sentido en ataques que no valían la pena. O sea, vean las fotografías, las condiciones de vida tan miserables en las que estaban. No nada más es que te maten a balazos ahí en algún asalto, sino vean la humedad, las enfermedades, por ejemplo. O sea, está brutal, ¿sale? Y aquí las batallas más significativas en donde además murieron un montón de personas, pues están Verdún, Vincennes, Péchandel. Verdún y Péchandel incluso hasta el final de la guerra. Y algo también muy importante a destacar es el ánimo de los combatientes, que ya estaba cayendo y que cada vez era más frecuente la represión. Los soldados estaban tan desesperados que incluso se automutilaban, se autodisparaban para que los mandaran a hospitales de sus respectivos países. Era la única manera de salir. Y entonces el ejército incluso ordenó a los médicos militares dictaminar si las heridas eran en combate o autoinfligidas. Y si eran autoinfligidas, les daban cranky. Algo también muy, muy importante de la guerra es que la gente escribía sus experiencias. Aquí para darle un poquito más de humanidad a la sesión, les invito a que lean esta carta. Creo que la llegué a ocupar como ejercitación en el taller de comprensión de lectura. No lo recuerdo muy bien, según yo no. Sí, sí. Pues bueno, ya les tocó leerla 2 veces, pero ahora en este contexto. Ahora, tomen en cuenta que muchos chavos no eran no eran muy mayores a ustedes. Si acaso por 1 o por 2 años. O sea, esa guerra se dio en la sangre de la juventud europea. Y bueno, no solamente de Europa, sino de otros tantos países, porque recuerden, y lo van a ver en el documental, ojalá que lo puedan checar, que las colonias mandaban contingentes humanos a pelear a Europa. O sea, tenemos negritos peleando del lado de los imperios centrales, negritos del lado de la entente cordiale, igual indios, asiáticos, o sea, va a ser una hecatombe tremenda, ¿sale? También como recomendación, además de la novela que les comenté hace unos instantes, chequen, ñaca, 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 el poema Morir por la patria no es honorable ni glorioso.
¿Ya la terminaron de leer? Ya, profe, ay, sí están tristes. Bueno, a mí sí me causa como conflicto leer este tipo de cosas. Nunca les dije que estudiar historia era sencillo, ni mucho menos, em, no sé, como algo lejano, ¿no? Y es justamente lo que pretendo, que se conmuevan, porque al final estamos estudiando seres humanos como ustedes y como yo. Sin esto, sencillamente, pues no tendría mucho caso. Es más, ni valdría la pena. Pero si esto te mueve para reflexionar sobre cómo te conduce, sobre tu perspectiva de vida, y bueno, tú que vas a ser médico, el trato con nosotros, bueno, me doy por bien servido. Aunque quizá no recuerdes con exactitud cuándo empezó la Primera Guerra Mundial y todo eso. Pero si eso te lleva a transformar tu entorno, a tener una ética en tu vida, fabuloso, fabuloso. ¿Sale? Y chequen ese material, chequen ese material. Bien, vamos, híjole, ya casi se me está acabando el tiempo. Voy a explicar este año que es paradigmático y el día de mañana retomamos el final de este conflicto y vamos también viendo la Revolución Rusa, que es otro temazo. Pero bueno, 1917 estamos ante un continente cansado, con muchas broncas, que más que nada por inercia siguen combatiendo. Pero justo en ese momento van a ocurrir dos acontecimientos que van a provocar un cambio dramático. En primera instancia tenemos el estallido de la Revolución Rusa, algo que incluso ya se había tardado un poquito. O sea, la guerra deja a Rusia en una situación lamentable, como lo vamos a ver el día de mañana. De todos los países que se involucraron, Rusia era el que estaba en las peores condiciones y el que peor le estaba llevando. O sea, hagan de cuenta que por cada francés, alemán o inglés que se moría en batalla, se chingaban a 15 rusos, 20. Entonces, imagínense lo que estaba viviendo la población y pues hubo un ataque. Está ahí una revolución que deriva en la implementación de un nuevo sistema político, de un nuevo modelo, por primera vez en la historia, de una manera un poco más consistente. Emerge un Estado comunista y lo primero que hacen los líderes de este país es a la goma. Sacamos a Rusia de la guerra porque no es un conflicto que realmente beneficie a los obreros. Solamente es para los de arriba. Y ahí tienen los tratados de Brest-Litovsk. Poco tiempo después, a los alemanes se les quita la risa porque al final Rusia era su enemiga y un enemigo menos es una liviana, sobre todo pensando que Alemania en estos momentos ya está llevando todo el esfuerzo bélico de las potencias centrales. Austria-Hungría estaba ya como boxeador en el noveno round tambaleándose, otro tanto sucedía con el Imperio Turco. Algunos países no tan protagónicos en este conflicto también le está pasando factura y el único que andaba ahí ofreciendo una resistencia tremenda eran los alemanes. Pero como les decía, esto va a ser más difícil porque algunos meses después de la salida de Rusia, la Primera Guerra Mundial, en el Atlántico, un submarino alemán va a hacer naufragar un barco británico en donde habían pasajeros estadounidenses. Ese hundimiento que va a llevarse la vida de 1,260 muertos, esa es la portada del periódico del día, orilló a que hubiera una gran crisis y los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales, aliándose obviamente con Francia, con Inglaterra, y pues no solamente él, Japón, que tiene una conexión indirecta con esto, también le declara la guerra a
lo que son las potencias centrales y empiezan a bombardear las colonias que los alemanes tenían en el Pacífico. Y bueno, Estados Unidos, un país fresco, que no había tenido daños, es más que no tuvo daños por la guerra, al contrario, su economía subió porque se dedicaba a vender armas, pues va a mandar 1 millón de soldados al viejo continente y con eso las operaciones militares van a desarrollarse a favor de las potencias del entente cordial. Sale hacia aquí. Así que aquí estamos rozando con el final de la guerra, algo que vamos a ver un poquito más detenidamente el día de mañana junto con las consecuencias que me interesa mucho que las analicemos. Y por supuesto que eso va a ser puente para irnos hacia lo que es la Revolución Rusa y el periodo de entreguerras. ¿Sale? Bien. ¿Dudas, comentarios? Cuéntenme cómo sintieron la sesión de hoy. Ah, ya la dejé de compartir. Espérame. Espérame tantito. Esta, ¿verdad? Bien, pues si no tienen nada que agregar, les doy las gracias por haberse conectado y nos vemos el día de mañana para cerrar este tema y hablar de la Revolución Rusa. ¿Sale? Cuídense mucho. Estén al pendiente del grupo de WhatsApp que ahí les voy a pasar el poema de Wilfred Owen, que la verdad está cañón, pues muy, muy, muy bueno. ¿Sale? Cuídense, excelente noche. Bye. Bye, profe, igual.